Buen día. Vamos a empezar con la derivada de funciones trigonométricas. Tenemos este libro que está disponible en esta página para su consulta. Aquí tenemos el formulario para las funciones trigonométricas. También tenemos este libro que está disponible gratuitamente en esta dirección, en esta página. Tenemos la derivada del seno de x con respecto a x es igual al coseno de x. La derivada del seno de u con respecto a x es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto a x. Ambas fórmulas son para derivar la función seno de x. Esta fórmula está más detallada. Aquí tenemos con respecto a x, pero nosotros sabemos que puede ser con respecto a cualquier variable. Esta fórmula y cualquier fórmula de cálculo diferencial la podemos concebir así: la derivada de la función con respecto a la variable con la cual se va a derivar. Puede ser de x, de t, de θ, etc. Es la variable con la que se va a derivar. Pero por convención escribimos las fórmulas así. Esto lo estamos recordando, es cosa que hemos visto, estudiado y comprendido. Por lo que la derivada de la función seno con respecto a la variable con la cual se va a derivar, la podemos escribir de esta forma. De esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Ustedes con la práctica, cuando estén en su cuaderno, en el pizarrón, haciendo sus operaciones, decidirán qué forma quieren emplear, pero es exactamente la misma. Nosotros, por cuestión de tiempo, vamos a usar esta forma. ¿Sí? Pero ya sabemos que es toda esta fórmula. La derivada del seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u. Y todo con respecto a una variable. Pongamos un ejemplo. Vamos a decir la derivada del seno de x con respecto a x. Esto es bien importante, ver con respecto a qué se está derivando. Aquí va a ser igual, decimos que va a ser igual al coseno de x. Y esta es su respuesta. Así de rápido, así de corto y sencillo. Esta es su respuesta. Pero esto que está aquí, ¿qué es? Bueno, esto que está aquí me dice que va a ser el coseno con respecto a la derivada de la variable. En este caso sería por la derivada sería el coseno de x por la derivada de x con respecto a x. Esto que está aquí ya sabemos que es 1, ya lo sabemos. Vamos a recordarlo. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a dx? Nosotros ya nos aprendimos esa fórmula, ¿verdad? Que me dice que esto que tengo aquí es de la forma de la derivada x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1. Y esto que está aquí ya lo hemos hecho anteriormente en estas clases que tenemos aquí. Lo hemos visto. Y si se nos llegó a olvidar por alguna razón, no nos preocupemos, aquí está el material. Aquí tenemos todo nuestro material disponible, ¿sí? Muy bien. Continuemos con esto, así rápidamente. Entonces esto aquí será igual al coseno de x. En este caso, n, el exponente
¿Cuánto vale? 1, ¿verdad? 1 por x a la 1 menos 1. Y esto aquí es igual. Seno de x por 1 por x a la 0. Porque tenemos que 1 menos 1 es 0. Es igual a 1 por x a la 0. Y ya sabemos, hemos estudiado, comprendido y demostrado que un número o una variable elevada al exponente 0 aquí es igual a 1, ¿verdad? Ya tenemos 1 por 1. Y ya me quedaría igual a coseno de x por 1. Es igual al coseno de x. Y así queda esta fórmula. Todo esto que tenemos aquí, ustedes no lo van a hacer. Nada más estamos demostrando por qué es así. ¿Ustedes qué van a hacer? Directamente van a decir, la derivada del seno de x con respecto a x es igual al coseno de x. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo. Veamos otro ejemplo. ¿Para qué otro ejemplo? Para que veamos bien por qué ponemos u. Vamos a ver bien por qué esa u. U representa todo lo que esté aquí. Puede ser 2x. La derivada del seno de u es igual al coseno de u. U, ¿cuánto vale aquí? Decimos que u aquí vale ¿cuánto? 2x. Entonces va a ser el coseno de u, 2x. Y todo esto va a ser 2. Vamos a ponerlo de una vez. 2. En este caso va a ser la derivada de 2x con respecto a x, que va a ser igual a 2 por x a la 1 menos 1, va a ser igual a 2 por x a la 0, y decimos que x a la 0 ¿cuánto es? Es 1. Y me queda 2 por 1, 2. Va a ser igual al coseno de 2x por 2. O dicho de otra forma, 2 por coseno de 2x. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos este ejemplo. En vez que sea 2x, supongamos que es raíz de x. ¿Sí? Raíz de x. Entonces, u ¿cuánto vale? U es igual a raíz de x. O de forma exponencial, u aquí es igual. U es igual a x a la 1 media. Como lo queramos escribir. A 1 media. Entonces, esto que tengo aquí, ¿qué va a ser? Dijimos u, ¿verdad? U va a ser igual a raíz de x. Entonces, vamos a quitar el 2x y lo vamos a reemplazar por raíz de x. Raíz de x. Raíz de x. Donde veamos eso, lo reemplazamos. Vamos a reemplazarlo. Lo reemplazamos y lo reemplazamos. Ahora sí, tenemos u es igual a raíz de x. ¿Esto a qué va a ser igual? Si derivamos esta función con respecto a x, también ya lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo. La derivada de u va a ser igual a ¿qué? A el exponente es igual a esta fórmula. N por x a la n menos 1. El exponente es 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1. Aquí lo copiamos rápido. Menos 1. Esto aquí va a ser igual. ¿Cuánto es 1 medio menos 1?
menos 1/2, ¿verdad? Menos 1/2. Ahí está. Vamos a evitar los exponentes negativos. Entonces me va a quedar igual a ¿cuánto? Me va a quedar igual así. Así. Recuerde, aquí usamos esta ley exponente que me dice que esto yo lo puedo pasar a su forma positiva de esta forma. Así queda, ¿verdad? Así queda. Esto que está acá lo paso a su forma positiva. Entonces, esto que tengo aquí, ¿qué cosa viene siendo? Viene siendo la derivada de u. Entonces, ya ahorrando todos estos pasos, vamos a poner todo esto que está aquí, ya lo hemos hecho acá. Entonces, me va a quedar igual. Me va a quedar igual al coseno de u por la derivada de u. Por esto. Y listo, este es mi resultado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Analizándolo en detalle. Tengo la derivada de u con respecto a x es igual al coseno de u. U, ¿cuánto vale? Raíz de x. Entonces va a ser igual al coseno de raíz de x por la derivada de u. Por la derivada de u con respecto a x. Y ya esta derivada que está acá es todo esto. Es igual a esto que tenemos aquí. Y nada más sustituimos los datos. Veamos otro ejemplo. Vamos a decir la derivada del seno de que, vamos a decir la derivada del seno de esto. Vamos a cambiar la variable, no nos preocupemos. T cuadrada más 1, todo esto al cuadrado con respecto a dt. La derivada del seno, ¿a qué es igual? Aquí nos dice al coseno de u. Aquí ¿cuál es u? U es exactamente esto, ¿verdad? Vamos a copiarlo. Ese es u. Me dice que es igual al coseno de u por la derivada de u. Va a ser igual al coseno de u por la derivada de ¿quién? Por la derivada de u, es decir, por la derivada de esto. Con respecto a la variable, aquí podemos escribirle, podemos escribir así, podemos escribir así, así. O lo podemos hacer de la forma simplificada, como ustedes gusten. Nosotros lo vamos a hacer de la forma simplificada. Muy bien. Es igual al coseno de u por la derivada de u. U, ¿a qué es igual? A la suma de t cuadrado más 1. Muy bien. Y eso, ¿a qué es igual? Vamos a recordarlo. Esto es igual de la forma u a la n, que es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Vamos a decir que va a ser igual n, ¿cuánto vale? 2. Por la derivada de t cuadrada más 1. Así de fácil. Así
o lo pueden hacer de forma detallada, como ustedes decidan hacerlo, está bien. Muy bien. Esto va a ser igual 2 a la menos 1, ¿a qué es igual? Entonces me queda 2 que multiplica esto. Recuerden, 2 menos 1, 1. Como el exponente es 1, no lo escribimos porque ya sabemos que es 1. ¿Por cuánto? Por la derivada de esto con respecto a t. Esto, como es una constante, la derivada de 1 con respecto a t, sabemos que va a ser 0. La derivada de t cuadrada con respecto a t, ya sabemos que es de esta forma. 2 por t a la 2 menos 1. A la menos 1. ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual. ¿Cuánto es t cuadrada a la menos 1? Queda t. Queda t nada más. 2 por t. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 4t, que multiplica a esto que tenemos aquí. Lo podemos dejar así o lo podemos desarrollar. Ya va a depender de las necesidades de lo que estemos haciendo. Lo dejamos así o ponemos 4t cúbica más 4t. Nosotros lo vamos a dejar de esta forma. Entonces, la respuesta que tenemos aquí va a ser igual al coseno de t cuadrada por la derivada de esto. Es decir, va a ser igual y ahí está. Esa es la derivada. Lo repetimos. La derivada del seno del cuadrado de t cuadrado más 1 es igual al coseno del cuadrado de t cuadrado más 1 por la derivada de u. Es igual al coseno por la derivada de u. Y eso es todo. U es esto y su derivada es esto. Aquí vamos a hacer uso de las fórmulas que vimos anteriormente. La derivada de x a la n, de u por b, u sobre b, de una constante, etcétera. Va a ser así. ¿Qué pasaría si tuviéramos esto y lo deriváramos con respecto a x? La derivada del seno de esto con respecto a x. ¿Esto a qué sería igual? Esto sería de la forma, la derivada, en su formulario está esta fórmula, la derivada de una constante con respecto a x o con respecto a una variable. ¿A qué va a ser igual? Esto aquí es igual. Esto es igual a 0. Aquí sería exactamente lo mismo. Igual a 0. ¿Por qué? Porque en la función no tenemos x. Si tuviéramos esto de esta forma, si tuviéramos x, si tuviéramos t, la derivada de esta función con respecto a t, igual, viene siendo de esta forma, igual a 0. Por eso es bien importante fijarnos con respecto a qué estamos derivando. Es bien importante. Hagamos otro ejemplo. Tenemos esta fórmula, la podemos ver así, así o así, como ustedes gusten. Y así con esta lógica vamos a realizar la derivada de las demás funciones trigonométricas.
Nada más tenemos que identificar con respecto a qué variable se deriva la función e identificar qué es u. Veamos este ejemplo. La derivada de s cúbica por el coseno de s con respecto a s. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, identificar la forma de la función que vamos a derivar. En este caso, fue de la forma seno de x, seno de x. Ahora, ¿de qué tipo es? Vamos a recordar. Lo tenemos aquí. En este video. Lo tenemos aquí, es de la forma u por b, que era igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Así que vamos a usar esta fórmula. Me va a quedar igual aquí cuál es u y cuál es b con respecto a la forma de la función. Bueno, u es igual a s cúbica y b aquí es igual al coseno de s. Y la fórmula que me decía, que era igual a u por la derivada de b. Más b, que es esto, por la derivada de u. Aquí está u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Y qué hacemos? Procedemos a hacer nuestras operaciones. U es s cúbica. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Por menos seno de s más b por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de s cúbica con respecto a s? 3s cuadrada. Esos pasos ya lo sabemos. Así que vamos a simplificarlo. ¿Esto aquí va a ser igual? Esto va a ser igual. Ya lo podemos escribir de esta forma. Lo ordenamos. Ordenamos finalmente este. Nos queda 3s al cuadrado. Esto de aquí ya está bien, pero nosotros siempre vamos a simplificar nuestra expresión, hacerlo de la forma más sencilla. E incluso esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a ordenarlo con respecto a los signos. Y también así puede quedar. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Esto de aquí se puede ver un poco aparatoso, pero no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más 3 pasos. Identificar con respecto a qué variable se va a derivar. Identificar la forma de la función. Y por último, operar la fórmula, es decir,
sustituir y realizar las operaciones. Como primer paso, tenemos que se va a derivar con respecto a ¿qué? A t. Ya lo vimos. Ahora, ¿qué forma tiene esto? Esto tiene una forma de multiplicación, es decir, de la forma u por b. Ahí está. En donde u es la raíz cúbica de t cuadrada más 4, o en su forma exponencial, la suma de t cuadrada y 4 elevado a la 1/3. Mi fórmula, ¿qué me dice? Es u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Y qué hago? Identifico u. Es esta. Este es u. ¿Y ahora qué hago? Hago su derivada. ¿Cómo su derivada? Ah, bueno, esto que tengo aquí es de la forma, la derivada de u, que es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Y esto que tengo aquí qué cosa es? Es el exponente, n. ¿Y cómo me queda? El exponente, es decir, 1/3 que multiplica a esto elevado a la 1/3 menos 1. ¿Y cuánto es 1/3 menos 1? En un entero, ¿cuántos tercios tengo? Tengo 3/3. Es decir, 1/3 menos 3/3 es igual a menos 2/3. Que es lo que me da aquí. Por la derivada de u, es decir, la derivada de t cuadrada más 4 con respecto a t. ¿Esto qué es? Es la derivada de una constante, es decir, aquí no está la variable, por lo tanto, ¿esto qué va a ser? 0. Y la derivada de t cuadrada con respecto a t, ya sabemos que es igual a esto, es decir, a 2t. Y me queda esto por esto que tengo aquí. Este exponente está negativo. Vamos a evitar los exponentes negativos. Ya hemos explicado por qué. Vamos a pasarlo a su forma positiva, haciendo uso de esta ley de exponentes. Entonces, esto que está aquí, lo vamos a pasar a su forma positiva. Y ya que tengo aquí tenemos u y tenemos su derivada. Identificamos b. b a qué es igual al coseno de la raíz cúbica, al coseno de la raíz quinta de t cúbica x más 4tx cuadrada. Ya sabemos que esto lo podemos escribir en su forma exponencial, es decir, la raíz quinta es igual al exponente 1/5. ¿Y ya que hacemos? Identifico esto, la derivada del coseno a qué es igual al coseno, la derivada del coseno de u a qué es igual a menos seno de u por la derivada de u. Derivamos b, va a ser igual a menos seno de u por la derivada de u. E igual aquí que tengo, este es el exponente, es similar a esto que está acá arriba. Tengo elevado al 1/5 menos 1. ¿Cuánto es 1/5 menos 1? Recordemos cuántos quintos hay en un entero. 5. Entonces es igual a menos 4 quintos. Ahí está. A menos 4 quintos. La derivada de t cúbica x más 4tx cuadrada con respecto a t. ¿Y esto a qué es igual? Tenemos la derivada de t cúbica x
más 4tx cuadrada con respecto a t. Es decir, vamos a derivar donde veamos t. X es una constante aquí y 4x cuadrada es otra constante. Vamos a derivar las t. Va a quedar x por la derivada de t cúbica con respecto a t. Esto va a ser igual a x por esta derivada. Va a ser 3t a la 3 menos 1. Esto va a ser igual a x 3t cuadrada. O lo podemos escribir 3t cuadrada x. Y tenemos 4tx cuadrada, va a ser 4x cuadrada por la derivada de t con respecto a t. Y ya sabemos que esto cuánto es. Esto es igual a 1. Entonces esto queda 4x cuadrada. Así que la derivada de esto es igual a 3t cuadrada x más 4x cuadrada. Y esa es su derivada. Y aquí tenemos un exponente negativo. 1/5 menos 1 menos 4/5. Entonces este exponente, recordamos esta ley de exponentes para pasarlo a su forma positiva. Como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Y ya nos queda en su forma positiva. De numerador pasa a denominador. Y ya me quedó acá. Y ahora que hago, nada más ordeno los términos y listo. Ya tengo b y tengo su derivada. Y la fórmula que me dice es esto. Ahora qué hago, nada más voy a sustituir. Sustituyo y me queda de esta forma. Esto se puede ver un poco aparatoso, un poco grande, pero ¿por qué lo hicimos? Para demostrar la sencillez de la operación, para saber que todo se resume en 3 pasos, en 3 simples pasos. Identificar la variable con respecto a la cual se va a derivar. Y aquí va a estar. Aquí nos va a estar indicando la variable. Segundo paso, identificar la forma de la función, que es esta. Primer paso, la variable con respecto a la cual se va a derivar. Es decir, esto que tengo aquí, la variable con respecto a la cual se va a derivar. En este caso es t, y ya hicimos con s y con x, puede ser cualquier variable. El segundo paso, ¿cuál es? Identificar la forma de la función. Y el tercer paso, ¿cuál es? Operar la forma. Sustituir y hacer las operaciones. Y por muy así que se vea así medio, no sé, largo, grande, difícil, enredado, o por muy simple que se vea, ¿qué tenemos que hacer nada más? Seguir los pasos. Y eso es todo. Por eso lo reafirmamos de nuevo. Es bien importante comprender lo que estamos haciendo. Comprender el concepto de la derivada. Una vez que lo comprendimos, ahora sí, vamos a usar herramientas que nos van a ayudar a poderlo hacer de una forma más rápida. Y aquí ya lo vimos. Nada más son 3 pasos que vamos a hacer. Porque ya comprendimos lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar la mano. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a practicar. Para de ahí pasar a los problemas y hacer uso de la aplicación de conocimiento apropiado. Aquí tenemos nuestros formularios. En internet hay muchísima información, muchísimos libros, tutoriales, apuntes, notas, investigaciones. Por información no vamos a parar. Como ejemplo tenemos este libro, muy buen libro, y también tenemos este libro,
Un libro legendario este libro. Muy buenos libros. Los podemos consultar de manera gratuita en estas páginas. Este libro en esta página y este libro en esta página. Y repetimos, así hay muchísimos libros que ustedes pueden consultar, videos. También en otro video vimos las fuentes confiables donde ustedes pueden consultar. En YouTube identificamos algunos youtubers que ustedes pueden consultar, que pueden seguir. Tenemos nuestras notas, nuestros libros, a nuestro profesor y muchísima información. No podemos quedarnos atrás, tenemos que seguir adelante. Todo es cuestión de estudiar. Y de estudiar y estudiar. En eso se resume todo. Nos vemos en el salón virtual, en Classroom. Ahí tenemos actividades, apuntes, material didáctico. Tenemos lo que necesitamos. Es cuestión de echarle ganas. Buen día a todos.